Saludos, estimados estudiantes. Mi nombre es Diego Macías, soy el profesor de la asignatura de matemáticas. Y pues bueno, vamos a ver este tema relacionado a límites. Vamos a ver algo que tenga con límites y graficación de función, de una pequeña función. Para ello vamos a resolver los ejercicios que se está asignada en lo que corresponde a las tareas. Para ello vamos a resolver el primer ejercicio, que dice, para describir los defectos de un terremoto se utiliza la escala de Richter. Según esta escala, la magnitud de M de un terremoto viene dada la expresión M, la expresión dada M es igual a 2/3 del logaritmo de E sobre E sub 0. Ya. Para estos ejercicios debemos tomar en cuenta siempre los datos que nos están dando y relacionarlos unos entre los otros. En este caso, la primera letra M nos dice que es la magnitud de un terremoto. Esta es la magnitud del terremoto. Ahora, como nos dan la expresión, entonces dice que E, donde E es la energía del terremoto. Esta es la energía, ¿ya? Es la energía del terremoto y E sub 0 es una constante. Esta es una constante. E sub 0 es una constante de 2.5 por 10 a la 4 joules. ¿Ya? Entonces, esa es una constante. Ahora, nosotros tenemos dos datos. Dos datos como que, o sea, en total son tres datos, ¿ya? Tenemos tres datos, pero cada dato de ellos tiene cada valor. En este caso, la E sub 0, que nos están dando de 2.5.4 por 10 joules, la energía que no tiene ningún valor, pero vamos a ver si la letra M tiene valor. Y para ello, vamos a ver lo que los que nos sigue diciendo el enunciado. Dice, calcule la energía en el terremoto de San Francisco en el año de 1906. La energía, dice, calcule la energía liberada. ¿Qué nos está preguntando? Nos está preguntando esto. Esto es lo que nos está preguntando, la energía liberada. Entonces, como dice, o sea, que la energía está liberada, pero si su magnitud fue de 8.25 en escala de Richter. Si su magnitud, perdón, me había olvidado de escribir que esto es la magnitud. En la primera parte nos dice el enunciado que esto es la magnitud y que viene dada por esta expresión. Esta es la magnitud. ¿Ya? La magnitud está diciendo que es de 8.25. ¿Ya? De 8.5. Entonces, aquí vemos que tenemos todos los datos. Tenemos magnitud, tenemos 2.5, 10, 4 joules de la energía sub 0, tenemos 2/3 del logaritmo, pero tenemos la energía. ¿Y qué pasa con la energía? Esta es lo que nos están preguntando. Eso es lo que nos preguntan. Entonces, para ello, ¿qué podemos hacer? Entonces, reemplazamos los valores. 8.25 es igual a 2/3 del logaritmo de E por E sub 0. ¿Ya? Pero E sub 0, ¿cuánto equivale? O sea, ¿cuánto vale E sub 0? E sub 0 es 2.52. Perdón. De nuevo, ahí se ve más claro y más preciso. 2.5 por 10 a la 4 joules. ¿Ya? Tenemos todos los datos. ¿Qué debemos hacer para poder tener este valor? Nosotros, si vamos a ver lo que son, bueno, en este caso no les voy a dar porque es un poquito extenso. Hay leyes de los logaritmos y tampoco no les puedo avanzar a explicarle todas las leyes que existen, porque también
tengo los otros ejercicios que explicarlos y son un poquito interesantes también como este. Pero me voy a enfocar en los otros. Esto solo le voy a dar como una pequeña introducción. ¿Pero qué introducción? Introducción de poder reemplazar los valores que nos están dando en enunciados para poder obtener las variables a las que nos están pidiendo. Entonces, nos están pidiendo esto. Nosotros tenemos el E dentro del logaritmo y nosotros no podemos calcular mientras no tengamos la E libre, o sea, una E solita, por así decirlo. Entonces, lo que nosotros tenemos es aplicarle una ley aquí a este logaritmo para que se pueda destruir, o sea, se pueda destruir dentro de la división que está dentro de la función y poder así reducirlas y obtener fácilmente la E. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poder sacar, o sea, o podemos decir, trasladar al otro lado el 2/3, porque una multiplicación sería 8.25 es igual. Lo que está multiplicando pasa a dividir, pero como es una división, pasa a dividir, pero al revés. ¿Qué quiere decir eso? Va al revés porque es una división. Sería 2/3, multiplicando pasa a dividir, pero al revés. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener en cuenta que es de logaritmo. ¿Qué vamos a hacer ahora aquí los logaritmos? Aplicarle la ley. La aplicación de la ley de los logaritmos en una división es la resta. Y la aplicación de la ley de una multiplicación, esa es lo contrario, una suma. Entonces, cuando existen los logaritmos dividiendo, van a ser restas. Y cuando los logaritmos están multiplicándose, van a ser una suma. O viceversa, cuando se está restando una división y cuando se está sumando una multiplicación. Es viceversa. En este caso, vamos a dividir, como está una división, el logaritmo, vamos a hacer una resta. ¿Qué sería? Logaritmo de menos el logaritmo de 2.5 10 a la cuarta joules. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso, vamos a omitir el joule, porque solo estamos trabajando lo que son solo números. Al último, pues, como una expresión, le podemos dejar en joules. Ahora, vamos a tomar esta de aquí para poder tener un valor y luego vamos a hacer por partes para tener el otro valor del logaritmo y luego que lo obtenemos, como está restándose, pasa a sumar. Entonces, tomamos una calculadora porque es necesario utilizar. Se puede calcular, pero es un poquito extenso, no tanto por esto, sino por el logaritmo, porque es muy difícil saber calcular mentalmente o qué sé yo, saber calcular a mano. Esto aquí es un poco complicado, entonces para ello recurrimos a la calculadora. Tenemos 3 medios, o sea, 3 medios. Quiere decir que esto vamos a multiplicar por 8.25. Nos da un valor de 12.37. ¿Ya? 12.37. Esto que está restando pasa al otro lado a sumar. Pero antes de eso, nosotros podemos calcularlo aquí para poder pasar al otro lado. Entonces vamos a hacer el logaritmo de 2.5 por 10 a la cuarta nos da un valor de 4.39. Como está negativo, pasa al otro lado sumando. 4.39. ¿Ya? Nos dan más números de calculadora. La calculadora nos da 4.39, 79, 40. Pero es preferible a veces trabajar con dos decimales o con uno. Bueno, esa es ya decisión de cada quien. Pero en este caso, estamos restando, pasa al otro lado sumando en 4.39. Entonces, luego igualamos a logaritmo de E. ¿Ya? Y obtenemos que es solamente tener a un solo lado la E. ¿Ya? Un solo lado lo tenemos la E y al otro lado solamente tenemos uno. Perdón. Ahora,
como ya tenemos de esta forma, lo que procedemos es a sumar lo que son números normales, porque no hay letras. Las letras están a un solo lado y la única letra que es la E. Es la E que nos está preguntando de la energía liberada en esto de Rich. Entonces, vamos a hacer 12.37, vamos a sumar más el 4.39, nos va a dar un valor de 16.79. Y esto va a ser igual al logaritmo de E. Ahí tenemos más corta, más corto el valor, se puede decir, es más corto el valor para poder despejar esa E. Para poder despejar esa E. ¿Y cómo lo vamos a hacer despejando esa E? Aplicando la ley, aplicando pues, también una ley de logaritmos, pero nosotros también sabemos que en las leyes, siempre sabemos, o sea, hay eso, existe, se afirma, se confirma todas las posibilidades que siempre el logaritmo, cuando esté ese solito, eso es por ley, cuando esté ese solito, aquí abajo siempre va a haber un 10. ¿Y qué quiere decir eso? Que va a ser el logaritmo en base a 10. Y esto es en el caso que está pasando acá. Aquí nosotros vemos que tenemos un logaritmo en base a 10 ¿de qué? De la energía que está aplicada y que dice que es 16.79. Esta E de aquí vamos a dejarla sola y vamos a aplicar lo que es la propiedad de los logaritmos para obtener esa variable y cuál es su valor. Entonces, voy a dejar la calculadora porque ya no es necesario utilizar la calculadora. Y lo que vamos a hacer es de que, como nosotros tenemos de esta forma, es lo mismo que tengamos esto, a que tengamos de la siguiente manera. Logaritmo de 10 Euler, de E, de la energía, de 16.79. ¿Ya? Perdón. Déjeme corregir bien ese número que después luego no se entiende. Es lo mismo que está al otro lado, simplemente que le voy a escribir un poquito más bonito. Y esto aquí sí está entendido. Siempre, el logaritmo de base a 10, porque no está, cuando no nos dan el valor en la parte de abajo, cuando es logaritmo, porque el logaritmo natural y el logaritmo es muy diferente entre el uno y el otro. Entonces, cuando está solito, quiere decir que es logaritmo 10. Simplemente que no lo escribes la anotación, es porque eso ya es una ley, existe, que cuando no está nada, es 10, ¿ya? Entonces, por eso no se le escribió al inicio, pero la parte de abajo se escribió para que se sobreentienda. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a hacer la aplicación de esta ley, es de que es lo mismo que está aquí que está acá. Simplemente para que se entienda. La ley es, el número pequeño de aquí es la base, ¿ya? Y el número que está aquí es el exponente, pero de la base, para poder obtener la E, que es la energía que nos están preguntando. Por eso que se aplica esta ley. Entonces, ¿qué quiere decir? La E es igual a ¿cuánto? A 10 elevada a la 16 sobre 79. Eso quiere decir que vale la E. Entonces, nosotros vemos, si queremos, podemos sacar en la calculadora, o si no, simplemente se lo deja de esa expresión. Pero si nosotros ponemos en la calculadora, eso va a ser un valor demasiado grande. ¿Por qué? Porque está elevado a la 16. Y como fue en base a 10, entonces vamos a tener superando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que E va a ser igual a 10 elevado a la 16.79 joules. Aquí está el joules, que antes lo borré y los dije que tendría que para una mejor notación se podría escribir en la parte de abajo. Entonces, ahí está explicado este de ahí. Y bueno, ese es el ejercicio con respecto a lo que conlleva al primer tema que yo les había mencionado sobre la tarea. Entonces, lo que nosotros debemos hacer ahora es de revisar el segundo ejercicio que consta de cálculo de límites, a lo que tiene relación con el tema que les había dicho.
que tienen, que cada tres, porque son tres temas total, límites, gráficas y lo que es ahora lo que se puede decir de logaritmo. Entonces, vamos a entrar a una pequeña parte que se llama el cálculo de los límites. Este cálculo de los límites es un poco fácil, dependiendo de las funciones a las que nos den y del análisis del que nosotros tendremos. Entonces, para los límites, siempre es necesario ver con claridad la función a la que nos da y qué podemos aplicarle o qué debemos hacer cuando nos dan una función. Pues bueno, vamos a la primera parte que dice cálculo de límites con el primer ejercicio. Pues bueno, en el límite siempre tenemos límites laterales, límites hacia el infinito, límites laterales por la derecha, que límites laterales por la izquierda. Tenemos los límites normales, que son cuando tienden a un número. Y pues en este caso vamos a hacer un ejercicio por lo que tiende a los límites hacia un número, y vamos a hacer otro ejercicio cuando tienden hacia el infinito. Pues bueno, cuando son los límites normales, que lo llamo yo porque son sencillos, porque son más fáciles, ya que solo tienden a un solo número, primero siempre hay que cumplir una condición. O bueno, hay que siempre tener en cuenta esa condición. ¿De cuál? ¿Cuál es esa condición? De que siempre que al momento que nosotros reemplacemos el número que nos indica el límite, debe ser que sea, si nosotros introducimos un número, debe darnos un número el límite. O sea, es un ejemplo. Si nosotros damos un valor, no me debe dar un infinito, no me debe dar una indeterminación. ¿A qué llamo yo una indeterminación? Determinación es cuando tengo 0 sobre 0. Esto, cuando yo calculo un límite y me des eso de ahí, me arroje eso de ahí, quiere decir que esta va a ser una indeterminación. ¿Ya? Y para ello, cuando tenemos una determinación, nosotros debemos de sacar esa indeterminación. ¿Y cómo debemos sacar esa indeterminación? La indeterminación es hacer trucos, qué sé yo, un análisis se podría decir ya, o trucos, mejor dicho, para poder aplicar y sacar esa indeterminación. ¿Por medio de qué? Por medio de, ya sea multiplicando números, sumando números, restando, factorizando, aplicar cualquier método de factorizaciones, de sacar raíces, de cualquier cosa, pero evitar que tenga la indeterminación. Y para eso siempre, cuando nos dé una función, en este caso, un límite, en este caso, aquí vamos a aplicar lo que les estoy mencionando. Tenemos un límite cuando x tiende a 3. ¿Ya? X tiende a 3 de x cuadrado menos 10x más 4 sobre 2x cuadrado menos 7x menos 14. ¿Ya? Eso de aquí es sumamente fácil. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la práctica, es más rápido analizarla. Que en ningún momento me va a dar 0 arriba, ni tampoco me va a dar 0 en la parte de abajo. Entonces, lo único que debemos hacer, ¿por qué? Porque si yo pongo o si yo escribo, yo me voy a dar cuenta que yo no tengo ningún 0 en la parte de arriba, ni tampoco en la parte de abajo. Lo vuelvo a decir. Discúlpenme que les vuelva a decir, pero si yo analizo, yo no encuentro ningún caso en la parte 0 sobre 0. Pero es necesario hacerlo. ¿Por qué? Vamos a hacer. Si nosotros, el 3, ¿qué quiere decir cuando el límite x tiende a 3? Quiere decir que donde que estés en las x, voy a reemplazar el valor de 3. En este caso, voy a poner cuando el límite, perdón, cuando yo ya tengo x tiende a 3, vamos a hacer que el 3 es igual 3
al cuadrado menos 10 por 3 más 4, donde que esté el X, reemplazo 3, sería 2 por 3 al cuadrado menos 7 por 3 menos 14. ¿Qué nos quiere decir esto? Que donde que siempre, vuelvo a repetir, donde que vea un X, yo voy a reemplazar el 3. Y es lo que hago aquí. Pero aquí en este caso, yo los pongo entre paréntesis. ¿Para qué? Para poder separar entre lo uno y lo otro. ¿Qué quiere decir entre paréntesis? Que va a ser una multiplicación. Que el 3 va a estar dividido para 10, el 3 va a estar elevado al cuadrado. Quiere decir que se repite 2 veces y todo eso multiplico para 2. Al igual que el 7 multiplico para 3 y el resto para lo de ahí. Ahora vamos a hacer 3 por 3, quiere decir que va a ser 9 menos 30 más 4. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Tengo que 9 menos 10 más 4, menos 10, perdón, menos 10 multiplicado por 3 más 4. Acá, ¿qué va a ser? 2 por, entre paréntesis, que eso está al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que primero se va a elevar al cuadrado el 3 y luego multiplico por 2. ¿Qué sería? 3 al cuadrado sería 9 por 2, 18. 3 al cuadrado, o sea, 3 por 3 por 2, o sea, 2 por 3 elevado al cuadrado, o sea, 3 elevado al cuadrado sería 9. 2 por 9, 18. Menos 3 por 7, 21. 3 por 7, 21, menos 14. ¿Ya? Y luego calculamos eso, sumamos y restamos, y vamos a tener un valor. Discúlpenme que no sume y reste, pero me van a dar un valor, ¿ya? Y voy a proceder al siguiente ejercicio. Suman y luego restan, suman y luego restan, y van a tener una fracción que me va a dar un ejemplo, me puede dar un valor aquí arriba, y acá arriba y abajo también me va a dar un valor. Y eso va a ser un límite, ¿ya? Ese simplemente es reemplazando valores porque no me da ninguna indeterminación. Si en el caso me llegara a dar un número, qué sé yo, me hubiera dado llegar un número de 0 sobre 0, yo tenía que aplicar algún truco, alguna factorización para poder sacar eso y poder obtener un número, ya sea un número o una fracción. Y pues bueno, como práctica, les dejo para que revisen hasta aquí, practiquen hasta aquí, y simplemente aquí lo suman y lo restan y va a tener el valor. Pues bueno, voy a avanzar un poquito más con el siguiente ejercicio. El otro ejercicio es de límites, pero este límite es el único más sencillo. ¿Por qué? Porque aquí este límite es el límite de infinito sobre infinito. Y tiene que aplicar, y él aplica lo mismo, que no debe existir la indeterminación. Cuando tenemos un límite que es del infinito hacia el infinito, se debe de ser de otra forma. O sea, se debe resolver de la siguiente manera. El ejercicio nos dice que es 7x cuadrado, ¿ya? Sobre menos 5x más 3 sobre 2x cuadrado menos 9. ¿Ya? Cuando tenemos el límite hacia el infinito, siempre hay también condiciones que, si es que nosotros queremos, la tomamos, o si no, lo calculamos. Cuando tenemos en los límites hacia el infinito, en el numerador, tanto como en el denominador, tenemos los mismos exponentes, no es necesario calcularlos, porque ya sabemos directamente que es 7 sobre 2. Los límites también hay algunas reglas que uno a veces se aprende, pero por motivo de tiempo no voy a avanzar a explicarlos, pero es una de las que deberíamos de saber para hacerlo rápidamente y evitar tomarnos el tiempo demasiado. Pero la respuesta va a dar 7 medios. ¿Cómo lo sabemos? Cuando el límite es al infinito, siempre nosotros debemos buscar la variable, en este caso, que es x, que tenga el mayor numerador. En este caso, nosotros vamos a ver, bueno,
analizamos que tanto en el numerador y en el denominador, el exponente mayor en la variable es el 2. Porque aquí tiene un exponente, pero el exponente es 1. Entonces, como vemos que es el exponente 2, ese va a ser la variable que se va a repetir en cada uno de los términos, ya sea en el numerador, tanto como en el denominador. Entonces, vamos aquí. Cuando el x tiende al infinito, va a repetirse en cada uno, tanto en el numerador como en el denominador. Sería 7x cuadrado sobre x cuadrado, menos 5x sobre x cuadrado, más 3 sobre 2x cuadrado sobre x2, menos 9 sobre x cuadrado. Si nosotros analizamos, perdón, aquí me faltó sobre x cuadrado. Si nosotros analizamos rápidamente, nosotros vamos a ver que en cada uno de los términos, como yo los había mencionado, se repitió. Ahora, nosotros vamos a simplificar. ¿Por qué motivo? Porque x cuadrado sobre x cuadrado es como que si nosotros tuviéramos x cuadrado dividido por x cuadrado es 1. ¿Ya? Aquí, como tiene exponente 1 y aquí 2, sería la simplificación, pero ¿cómo? Como x arriba tiene 1 y abajo tiene 2, nosotros lo que simplificamos y va a quedar de esta forma. Ya ahorita les escribo aquí. Como todo número, a ver, ¿cómo les explico por ejemplo? Allá. Vamos aquí. Simplificamos esto, aquí también simplificamos. Aquí no se puede simplificar y ya les voy a explicar por qué. Aquí sí se puede explicar, porque nosotros cuando tenemos x4 sobre x3, nosotros simplificamos, porque es la misma variable, solo que cambia los números. ¿Por qué? Porque es 4 menos 3. Y esto sería 1. Entonces, 1 sería x es igual a la 1, pero solo por los exponentes. Entonces, como nosotros tenemos 4 y 3, sería x igual a la 1. ¿Por qué motivo? Porque yo estoy restando los exponentes. Es como en el caso de acá. Yo tengo x1 sobre x2. Yo resto los exponentes. O sea, es esto. Si yo tengo 1 menos 2, me quedaría menos 1. Sería menos 1, x menos 1. Y x a la menos 1 es como que yo tenga 1 sobre x. Por eso va a quedar aquí la simplificación 1 sobre x. Como aquí tengo x2 sobre x2, en este caso, nosotros simplificamos y vamos a tener 1. ¿Por qué? Porque 2 menos 2 sería igual a 1. Perdón, 2 menos 2 es igual a 0. Y x es igual a 0 es 1. Todo valor elevado a la 0 nos da 1. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a proceder aquí. Sería el límite cuando x tiende al infinito de 7 menos 5 sobre x, como lo mencioné aquí, más 3 sobre x cuadrado. Y sería 2 menos 9 sobre x cuadrado. Así es como nos queda la función de aquí, pero ya simplificada. Pues bueno, vamos aquí. Como yo ya no tengo nada, yo ya no puedo, porque si yo este infinito les aplico aquí, reemplazando, porque yo les dije que no puede quedar infinito sobre infinito, yo hago el análisis desde un inicio. Perdón, me olvidé de decirles que en todo límite siempre se debe analizar para ser infinito. En antes no era necesario porque me dio un valor. Aquí yo dije que era 7 medios porque eran las condiciones que yo decía que se podía hacer. De que si tenemos el mismo numerador y tanto en el denominador de los exponentes de las variables. Pero aquí, perdón, pero de aquí nosotros como tenemos en este caso, es lo mismo que está acá, pero nosotros reemplazando el infinito, aquí nos va a dar infinito sobre infinito, que es lo mismo esto con tener esto, es lo mismo. Tenemos que quitar esa indeterminación. Ahora, si yo aplicaba en antes, así como reemplacé el 3 dentro de cada x,
aquí se reemplaza el infinito dentro de cada X. Y me va a dar infinito, infinito, ¿por qué? Porque si yo introduzco aquí, me va a quedar 7 por infinito, es infinito. Un número multiplicado por infinito es un infinito, o sea, es un número multiplicado por algo grande va a ser algo grande. Menos 5. Un 5 multiplicado por algo grande me va a dar algo grande. Grande más grande es grande. Más 3 va a ser más grande. Entonces me va a dar un infinito. Si yo tengo esto aquí para introducir, sería infinito elevado al cuadrado. O sea, sería como que yo tenga algo grande y a eso lo vuelva a hacer más grande y multiplique por un número que va a estar aquí. Sería algo grande. Entonces, a eso que es tan grande como lo elevamos al cuadrado, le restamos un 9 que es tan poquito para algo tan grande, nos va a dar algo grande. Entonces, demasiado grande sobre demasiado grande es una indeterminación. Y como yo le dije que esto es igual a esto son indeterminaciones. ¿Ya? Todo eso se debe aplicar al inicio, sino que yo simplemente me salté, me disculpo. Primero se hace una breve explicación para ver si se sabe o no se sabe si es una indeterminación. Luego que hacemos eso, vamos recién a hacer esto, a hacer un pequeño análisis, si es que nosotros quisiéramos. Si no queremos hacer eso y queremos estar más seguros, aplicamos este paso y aquí llegamos a lo importante, que a esto llego a lo más pequeño. Entonces, aquí, como ya tenemos, solamente reemplazamos. Sería 7. Reemplazamos infinito en todas las veces. 7 menos dividido para 5 dividido para el infinito. Menos 5 dividido para el infinito. Más 3 dividido para infinito elevado al cuadrado. Sobre 2 menos 9 sobre infinito elevado al cuadrado. Cualquier número sobre algo del infinito es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Si un número dividido para infinito es igual a 0, esto va a ser 0, 0 y 0. Y por lo tanto, voy a tener como resultado 7 medios. ¿Ya? 7 medios. Entonces, tendría 7 medios de aquí, que fue lo mismo, y me salió lo mismo que lo que yo les había mencionado antes. Y pues bueno, eso es todo por lo que con respecto a lo que es los límites. Ahora vamos a ver lo que son, lo que es las gráficas de función. Voy a darle una pequeña introducción porque ya me queda poco tiempo, ya que esto es un poquito extenso de explicar y lo hice demasiado para que para que me entiendan y no sé que les va a quedar poco de dudas porque estos temas es un poquito, tiene muchas cosas por estudiar y no se va a avanzar a decir todo. Entonces, me voy a quedar hasta ahí y voy a proceder con las asíntotas y las asíntotas en las funciones, porque hay asíntotas horizontales, verticales, que toca ver puntos y graficar, ver las funciones. Pues bueno, voy a dar una breve explicación rápida cómo es esto de las asíntotas, de la gráfica, y pues ya quedaría en ustedes de investigar un poquito más para que puedan resolver el último ejercicio. Ya que el primer ejercicio ya lo resolví, el segundo ejercicio, resolví un ejercicio de un límite que yo lo llamo límite normal o límite natural, así mismo normal, porque simplemente solo se reemplaza el número dentro de la X. Y lo que es el límite del infinito, como existe un solo ejercicio de límite del infinito, por eso yo les traté de explicar de la forma posible que hay. Y pues solo les quedaría debiendo lo que son la gráfica de funciones. Pero igual sí les voy a dar una introducción rápida y espero que ustedes la traten de investigar más a fondo. Pues bueno, una gráfica de una función. Las gráficas de una función, gráficas de una función, siempre hay en las gráficas de funciones
Hay muchas, hay lineales, hay funciones cuadráticas, hay funciones cúbicas, racionales y todo. En el caso de nosotros, tenemos lo que son las funciones racionales, que las funciones racionales son una cuadrática, es una cuadrática, ¿ya? Y las cuadráticas vienen de esta forma, las cuadráticas, perdón, las fraccionarias vienen de esta forma, fraccionarias son de esta forma. ¿Qué digo fraccionarias? En el caso de aquí es x sobre x cuadrado menos 4, ¿ya? Esto de aquí, la fracción, si ese ejercicio dice ahí las asíntotas verticales y horizontales. Ya, para nosotros hacer estos de aquí, asíntotas horizontales y verticales en fraccionarias, se debe utilizar siempre el denominador con respecto a las verticales, ya que de ellas, dependiendo de eso, van a tomar como quiera en los cortes por donde va a pasar. Serían los puntos por donde va a pasar. Pero siempre ellas, en este caso, como es de esta forma, va a tener, un momentito, va a tener una forma de una combinación. Va a ser de esta forma, así. Así va a quedar la data. ¿Ya? Y va a tener un quiebre por la mitad. De esta forma nos va a quedar la data. ¿Ya? Pero siempre y cuando teniendo los ejes. Siempre los ejes. En los ejes de las X, del eje de las Y, ejes positivos, ejes negativos y negativos. Ya, la función de esta nos va a quedar más o menos de esta forma. Mil disculpas, vuelvo y repito. Les voy a dar una explicación así breve porque ya no me queda mucho tiempo. Pero siempre va a pasar por la mitad, en el caso de esta gráfica. Denme unos segunditos, que quiero ver qué más nos dice el enunciado. El enunciado nos estaba mencionando, el enunciado nos mencionaba que grafique la función, esa función, y hay las asíntotas horizontales y verticales. Nosotros, para poder saber las asíntotas horizontales y verticales, nosotros debemos hacer este proceso para poder recurrir a hacer un análisis, no tanto para esta gráfica, sino para muchas gráficas. Las asíntotas verticales se caracterizan se utiliza el denominador x cuadrado menos 4, y esto siempre vamos a igualar a 0. Estas son las asíntotas verticales, ¿ya? Las asíntotas verticales igual a 0. Entonces sería, cuando tenemos x elevado al 4 menos 4, sería x más 2 y x menos 2, ¿ya? Igualamos a 0. Siempre que tengamos esto, vuelvo y repito, siempre que tengamos las funciones racionales, en este caso es una función racional, pero existen muchas funciones que también tienen asíntotas. Hay unas que tienen asíntotas hasta asíntotas oblicuas, pero hay casos que no se puede estudiar porque el nivel de dificultad es un poquito más extenso. Entonces, las asíntotas verticales en este caso sería x cuadrado menos 4 igual a 0, que sería x más 4, x más 2 y x menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un x menos 2 y un x más 2. Estos van a ser, ¿cuáles? Las asíntotas verticales. ¿Qué son las asíntotas verticales? Las que pasan en el eje de las x. Positivos y negativos. Positivos a este lado 2 y este lado menos 2. Las asíntotas horizontales, ya ellas, déjenme borrar porque no tengo mucho espacio. Las asíntotas horizontales es vuelta muy diferente a aquello, porque siempre tenemos que ver cuando el numerador es mayor que el denominador. Déjenme un ratito, en este caso, nosotros tenemos que en el numerador, este de aquí, ya, este de aquí es el numerador, me mancha, en el numerador tenemos mayor, numerador y denominador. El denominador es
es muy pequeño para el denominador. Entonces tenemos que el numerador es menor que el denominador. Cuando cumpla esta condición, nosotros tenemos que saber que va a ser y es igual a 0. Siempre que cumpla esa condición va a ser y igual a 0. Entonces, va a ser la asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque cumple la condición de que el numerador va a ser menor que el denominador. Y pues bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido por todos estos temas. Espero que lo analicen y que sepan revisar cada uno de los ejercicios. Y pues bueno, eso les queda en la tarea y tienen que saberlo analizar. Poder estudiar lo que es más las gráficas de funciones, como les había mencionado, hay muchísimas más funciones, no tanto estas, sino que hay de menos dificultad y de mayor dificultad. Espero que les guste el video. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.